Hola, muy buenos días, estudiantes del Colegio Vida Nueva, grado quinto. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de historia y recuerden que estamos viendo las fases de la conquista. Ya habíamos visto la primera fase de la conquista, hoy vamos a ver la segunda fase de la conquista. En el cuaderno de historia vamos a apuntar entonces la fecha en la parte de arriba. Yo les voy a ir leyendo y les voy explicando, ¿ok? Luego les mando la imagen para que el tema les quede en el cuaderno y en la actividad puedan realizar los mapas que están aquí, que son en total 3 mapas. Bueno, dice así: las primeras expediciones al continente estuvieron a cargo de Alonso de Ojeda, quien recorrió las costas de lo que hoy es Venezuela y llegó hasta el Cabo de la Vela en Colombia. Recuerden que ellos habían llegado a las islas de Haití en la primera fase de la conquista y desde ahí divisaron hasta donde alcanzaban ellos a mirar el continente, y entonces decidieron mandar unas expediciones con unos expedicionarios a cargo para recorrer una parte del territorio y por ahí penetrar hacia adentro. Entonces uno de esos expedicionarios fue Alonso de Ojeda, que fue la primera persona que llegó al territorio colombiano y llegó por Venezuela. Al año siguiente, en 1500, Rodrigo de Bastidas exploró toda la costa atlántica de Colombia desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá. Es decir que Alonso de Ojeda había llegado solamente a La Guajira, pero no avanzó en el territorio, mientras que Rodrigo de Bastidas avanzó desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá, es decir, toda la parte de arriba de la costa atlántica prácticamente hasta Panamá. En este viaje Bastidas descubrió la desembocadura del río Magdalena e intercambió diversos objetos con los indígenas, los cuales lo recibieron pacíficamente. Con los viajes realizados por estos dos conquistadores, los españoles pudieron realizar algunos mapas que les permitieran tener una idea un poco más precisa acerca de la forma y la extensión del continente americano. Alonso de Ojeda envió estos mapas a los reyes de España, pidiendo que lo nombraran como gobernador de estas tierras. Fue así como en 1509 se fundaron las primeras gobernaciones en tierra firme, como llamaban los españoles al continente. La gobernación de Urabá, o Nueva Andalucía, en territorio colombiano, fue asignada a don Alonso de Ojeda. Esta gobernación dominaba todo el territorio de la costa, como ya les comenté, y allí se fundó la primera población, que fue San Sebastián de Urabá en 1509. El mismo Alonso de Ojeda había construido en 1502 el fuerte de Santa Cruz cerca del Cabo de la Vela, pero este rápidamente fue destruido por los ataques de los indígenas. Es decir, que aquí ya empezamos a ver unos brotes de rebelión de los indígenas a esta conquista de nuestro territorio. También se vio acosada por ataques de los nativos, que se habían cansado de los abusos de los españoles y de ser tratados y vendidos como esclavos. Acosados por continuos ataques y por la falta de alimentos, y viéndose saqueados en sus pertenencias, estos conquistadores que vivían allí decidieron por eso abandonar esa parte del territorio. Los otros expedicionarios que se quedaron fundaron otro pueblo al que llamaron Santa María la Antigua del Darién en 1510. Vasco Núñez de Balboa quedó al mando de la población y se hizo un poco más amigos en la región. Algunos de los caciques le contaron a Balboa de la existencia de un gran mar al lado de las montañas. Balboa organizó entonces una expedición para descubrir así el Océano Pacífico. Es decir, que si él atravesaba las cordilleras, los indígenas decían que más allá de las cordilleras el continente terminaba y había un mar muy grande. Y así fue como descubrieron el Océano Pacífico. En 1514 llegó como nuevo gobernador de la región el español Pedro Arias Dávila, el capitán Pedrarias, como se le conocía. Fue muy cruel con los indígenas y estos se rebelaron atacando a los españoles. Recuerden que el capitán Pedrarias fue el que reclutó a Sebastián de Belalcázar. Este capitán Pedrarias fue un nuevo gobernador que hizo matar a este cacique y a muchos indígenas que se rebelaron atacando a los españoles.
Fue así como se fundó luego la ciudad de Panamá. Años más tarde, los reyes de España decidieron dividir aquel extenso territorio en dos gobernaciones. Lo que va desde el río Magdalena hasta el Cabo de la Vela era la gobernación de Santa Marta. Era una gobernación muy grande, incluía varios departamentos de la costa. Y así se fundó la ciudad de Santa Marta en 1525. Desde el río Magdalena hasta el Golfo de Urabá, la gobernación de Cartagena, al mando de Pedro de Heredia, quien fundó esta ciudad de Cartagena en 1533. Es decir, que estas fueron las dos ciudades más antiguas de Colombia, pues fundadas por los españoles, que fue Santa Marta y fue Cartagena, y se conocían como gobernaciones, es decir, que abarcaban más territorio del que tienen hoy en día. Ellos tuvieron que enfrentarse contra las tribus indígenas de esa región, que eran los taironas. Los taironas lucharon casi 100 años y prefirieron morir antes que convertirse en esclavos de los conquistadores. Fue una de las tribus indígenas que más oposición le presentó a esta conquista de los españoles. Entonces, para resumir, en la segunda fase de la conquista es básicamente toda la costa atlántica. Todavía no habían penetrado al interior del territorio, solamente recorrieron la costa atlántica, descubrieron el océano Pacífico y eso es todo.